cabeza cuando usted ve este letrerito, identidad en Cristo. ¿Quiera contarnos? Que quien quiera participar, por favor, me levanta una manito ahí en su, para darle paso y que pueda compartir, por favor. Bueno, Maribel, muy bien. Vamos a admitir a doña Maribel para que ella nos comparta. Perdón. Listo, Mari, adelante. Listo, Mari, puedes hablar ya. ¿No? Ya, hola, buenas noches. Dale, te escuchamos. Yo escucho un bajito. No, tenemos una mala recepción. Bueno, vamos a permitir que Alvadorelli nos comparta mientras miramos si a Mari se arregla el audio. Albita, ¿puedes hablar? No. Alvadorelli. O por el chat, si quieres, escribe por el chat, Mari. Sí, es que ya. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo entiendo, mi identidad es o sea, es algo que lo llena uno. Para mí es una palabra muy grandiosa, porque me está indicando, o me siento así, identificada con algo, ¿cierto? Yo traía una identidad antes, o tengo una identidad que es mi cédula de ciudadanía, ¿sí? Pero ahora que tengo a Cristo en mi corazón, me siento identificada con Él y tengo una nueva identidad en Él. Y eso me llena pues de mucha alegría, de mucho gozo, saber que tengo una nueva identidad en Cristo. Gracias, Albita. Jael, ¿querías compartir? Perdóname, creo que Maribel ya pudiste arreglar el audio. Si vuelves y le damos paso también a Yael y a Carlos en Agua Azul. Adelante, Carlos y Yael. Buenas noches, Carlos, el que va a participar. ¿Cómo estás, Carlitos? Bueno, iba a decir algo parecido a lo de Alvadorelli. Hay una tarjeta que nos identifica y creo que la identidad en Cristo es eso. Esa circunstancia o aquello que me identifica o me hace ser parte de algo o de alguien. Por lo menos en el caso de mi cédula de ciudadanía, pues eso me hace parte de esta tierra, ¿no? De Colombia. En el caso de ver una identidad en Cristo es precisamente ser parte de Cristo, ¿vale? Eso era todo. Chévere, Carlos, gracias. Ahora sí, escuchamos, no sé, tú me dices, Heidi, si alguien más o ya paramos. María Rosa está levantando la manito. María Rosa, ya miramos. ¿Pero física o virtualmente? No la veo acá. Bueno, está Sandrita Ávila también, Wilmer. Entonces, Sandrita, puedes activar tu audio, Sandrita. Buenas noches. Pues para mí identidad en Cristo, como lo que decía Carlos, es lo que me hace parte de Cristo, lo que lo llena, como decía Alvadorelli. Es eso que nos hace decir yo soy cristiano, yo soy de Cristo. Eso es lo que me hace, lo que entiendo yo por identidad en Cristo. Bien.
Voy a dejar hasta ahí. Quiero pedirle un favor. Tome una hojita, tome un lápiz y dígame quién es usted. Dos frases, máximo 3 frases. Vamos a ir aligerando esto un poco mientras cogemos ritmo. ¿Quién quiere decirnos quién es? Dos manitos levantadas para poder hacer la pregunta específica. Carlitos Garzón, listo, Carlitos. Puedes activar tu audio. Carlitos, dale. ¿Me escuchan? Sí, te Perfecto. escuchamos. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés Garzón. Tengo 43 años. Soy comerciante. Tengo 2 hermosos hijos y una hermosa esposa. Muchas gracias, Carlitos. Hoy Bueno, conocemos algo más de Carlos. Bueno, Rosita, puedes activar el audio, Rosita. Rosita Limas. Rosita, puede activar el audio ya. Listo. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Mi nombre es Rosa Estela Limas. Soy pensionada, tengo 67 años y soy felizmente una hija de Dios. Cita, muchas gracias. Y generalmente cuando expresamos que nos hacen la pregunta de quiénes somos, nuestro nombre casi que iniciamos, este fue un caso peculiar, no pasó, pero yo soy fulana de tal o expresamos lo que creemos somos, ¿no? Ese yo soy que antecede todo lo que nosotros describimos como características está basado en el yo soy de Dios. No sé si me hago entender. Algo que a veces no consideramos. El ser humano en general, para expresar su identidad, tiene que usar el yo soy, antecediendo todo lo que se es como persona. Y eso es algo que vamos a empezar teniendo en cuenta. El hombre fundamenta su esencia en el yo soy. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es algo que estamos viendo sobre la pantalla. Este va a ser nuestro versículo base, nuestro versículo estandarte. Gálatas 2:20, ustedes lo han escuchado muchas veces. ¿Y por qué va a ser nuestro versículo base? Yo le voy a pedir un favor. Su primera tarea va a ser sacar una tarjetita en donde usted transcriba este versículo. El que se lo sabe, qué bueno, pero el que no, vamos a aprendernos. Y vamos a meditar sobre ese versículo. Con Cristo, ojo, porque no dice en Cristo, dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Algo pasó ahí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Piense por un momento en ese versículo, por favor. Espíritu Santo, revélanos la profundidad de este versículo. Me dice que es contigo. Y si me está hablando de crucifixión, me está hablando necesariamente de muerte. No hay manera de que se produzca vida si no hay muerte. No hay manera de que yo pueda ser una persona distinta si no muero a todo lo que yo anhelo, como mi primera naturaleza caída.
Por favor, vuelva a leerlo, pídale al Espíritu de Dios que se lo revele. Una cosa es una enseñanza que usted reciba, pero cuando la enseñanza se vuelve vida en su vida, el Evangelio cobra sentido. ¿Qué quiero explicarle respecto de este versículo? La sangre puede borrar sus pecados, pero no puede borrar su viejo hombre. Ojo con esto. Si usted quiere acompañarme a Romanos 6:6, si me quiere acompañar, dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La sangre borra mis pecados, pero no puede borrar mi viejo hombre. Por eso tenemos necesidad de la cruz. A fin de que el viejo hombre sea crucificado. Aunque la sangre trata con los pecados, es la cruz la que trata con el pecado. No sé si me estoy haciendo entender. De ahí que le decía, cuidado con la primera parte, con Cristo estoy juntamente crucificado. A la cruz no sube mi familia conmigo. A la cruz no suben mis amigos conmigo. A la cruz, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Pero para eso dice, tiene que dejar padre, madre, esposa, hijos, hermanos. Tiene que desprenderse de todo lo terrenal. De ahí que le diga que si la sangre trata con sus pecados, la cruz trata con el pecador. Por eso dice, ya no vivo yo. No es que a la vieja Heidi yo le añado, me traigo el cristianismo. No. Esto es un asunto de sustitución. Él se volvió nuestro sustituto. Por eso hablamos de que es una vida de intercambio. Él por mí. Y de ahí que dice, ya no vivo yo. Más. O sea, el plus mío es que Cristo es el que vive en mí. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hablamos de una identidad en Cristo? Bueno, vamos a ir caminando despacio en eso. Recuerde esto. La sangre trata con mis pecados, la cruz trata conmigo. Primera cosa que debemos tener en cuenta. Lo segundo es que al comienzo de la vida cristiana estamos preocupados con lo que hacemos y no con lo que somos. Entonces, generalmente juzgamos y nos juzgan porque no nos comportamos como hijos de Dios. Tal vez voy a explicarles esto en algún momento a las damitas, en una charla se los dije. Cuando Cristo entra a la vida de uno pasa a ser parte de la familia de Dios. Y al ser parte de la familia de Dios, uno empieza a crecer. Un bebé nace, un bebé tiene que empezar a conocer la voz de su mamá, aunque la conoce desde el vientre, tiene que aprender a pedir las cosas, entonces él grita, él llora, la mamá le estimula, porque él está diseñado para succionar el pezón de la madre, está diseñado para avisar cuando está mojadito, aunque sea gritos, mientras va aprendiendo el lenguaje de su madre. ¿Cómo lo va aprendiendo? Mamá, papá. Repitiendo lo que le dice su madre o su padre. Igual aprendemos los hijos de Dios. Solo aprendes el lenguaje de Dios cuando repites su palabra, meditas en ella y hablas ese mismo lenguaje. El resto no hay manera que lo aprendas. No, pero yo oro mucho, no me gusta leer la Biblia. Qué pena contigo. Si no repites las palabras, no aprendes el lenguaje. Es una parábola de vida para todos. Si no aprendemos el lenguaje, no vamos a saber cómo pedir un dulce o algo.
Nos contaba en algún momento una compañera nuestra a tiempo completo de otra nación, un testimonio que me pareció hermoso, tengo el permiso de contarlo. Dice que ella tenía una hijita de 12 años, su hijito de 9 años, y tenía un bebé, el que tal vez todos le llamaban el colado, pero era el que Dios había incluido, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a ir aprendiendo de las cosas hermosas de Dios. Y su bebé, pues nació, era bebé, 9 meses y el niño no hablaba. 10 meses y el niño no hablaba, 12 meses y el niño no hablaba. En un momento el papá y la mamá entraron en crisis y dijeron, vamos para el médico. El médico los lleva al fonoaudiólogo y le dijeron, lo primero que vamos a hacer con el niño es toda clase de exámenes. Hicieron todos los exámenes a la semana siguiente, salieron todos los exámenes, entraron a la cita y el médico revisó todo y le dijo, pues señora, discúlpeme, pero su hijo no tiene nada, físicamente hablando, él está completo, él está escuchando bien, él tiene desarrollados los músculos maxilofaciales, o sea, todo físicamente hablando está funcionando bien, en vista de que aparentemente el problema y el daño no es físico. Cuénteme un día de su hijo. Y ella empezó a decirle, no, pues mire, él se despierta a las 6 de la mañana, cuando él se despierta, como yo tengo que levantarme a hacer el desayuno de todo, mi hija mayor le acerca su pachita, le dicen en ese lugar al tetero, y se lo pasa y él lo cambia de pañal. Sobre las 8 o 9 de la mañana, mi hijo más pequeño, que no sale al colegio, en este tiempo no están saliendo a los colegios, entonces él le acerca la compota y lo cambia. Yo voy y lo baño y cuando llega el mediodía y el hombre le dijo, pare. Ya sé por qué su hijo no habla. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de hablar. Todo se lo hacen. Entonces necesito que a partir de este momento, así sea gritos, él le pida a usted el tetero, le pida que la cambie, lo pide que lo bañe, y así tuvo que empezar a hacer, mientras el niño empezó a repetir las palabras de su madre. Agua, tetero, mojado, y empezó a armar frases. Y a veces a los hijos de Dios nos pasa eso. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con eso? Porque identidad involucra crecimiento y madurez. Identidad no es solamente que yo soy Heidi. Pues yo soy Heidi teniendo no una profesión, yo soy Heidi casada o soltera, yo soy Heidi sana o enferma. Casi siempre nosotros referimos la identidad a nuestros actos externos. ¿Y por qué yo soy Heidi sana o enferma, con profesión o sin profesión, casada o soltera, haciendo sin dejar de hacer? Bueno, acérquese a una clínica y dígame qué persona, por enferma que esté, deja de ser persona. Con un nombre, con una esencia. Ahora, yo soy Heidi Gutiérrez porque tengo un ADN que viene de un padre y una madre. Soy su hija, eso no lo va a cambiar aunque me fuera y viviera lejos de ellos. Ahora, yo sí puedo ser ex esposa, yo puedo ser ex ingeniera, es más, ya lo soy. Pero yo no puedo ser ex hija, eso no está en ninguna argumentación del mundo, ni espiritual ni físico. No sé si me hago entender. De ahí que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y al estar crucificado hay un cambio, ya no soy yo, es Él. Entonces, algo pasa aquí adentro. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver algo que usted ya ha escuchado, visto durante muchas ocasiones, y es la composición del ser humano. Sabemos que el hombre fue diseñado de manera tripartita. Bien, dice Primera de Tesalonicenses 5:23, si usted me acompaña, lo conoce también, o alguien más que pueda ayudarme con Hebreos 4:12. Dice Primera de Tesalonicenses, usted como le digo ya lo ha escuchado. Muchas personas dicen, no, pero ese versículo fue añadido después. Bueno, si quiere pensar que fue añadido después, pero fue añadido. Ahí está por que a Dios le ha placido.
Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da la determinación de esa conformación del ser humano. ¿Alguien tiene Hebreos 4:12? Me haya hecho el favor. ¿Ninguno? Bueno, voy a leer. Solo regálenme un segundito. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando de que hay dos partes más dentro del ser humano que son alma y espíritu. Hay toda una serie de críticas en el mundo de que no somos espíritus, no, que el alma es el mismo espíritu. Bueno, pero la Biblia se toma el cuidado de expresarnos. La Biblia habla Dios mismo, ¿no? Que efectivamente tenemos un alma y un espíritu. ¿Qué es esto tener en cuenta? Si me permite, le voy señalando. En el espíritu está la intuición, está la conciencia, está la comunión con Dios. Es con Dios que uno se relaciona en el ámbito espiritual. También están los sentidos. Déjenme decirle que los sentidos no existen solo en el cuerpo. Los sentidos existen en el espíritu y los sentidos existen en el alma. Si no existieran, el Señor no nos pediría que probáramos los espíritus. Es más, sabemos que Pablo en más de una ocasión expresó cómo cuando subió al tercer cielo, él vio, él oyó, o sea que los sentidos estaban activos. Y él pensó, el alma estaba activa dentro de eso. En el alma está la mente, está la voluntad y están las emociones. Es el área psicológica del hombre que se relaciona con las demás personas. Y en el cuerpo está toda la parte de salud, de higiene, de belleza. Lo conocemos y lo sabemos. El espíritu es el que se relaciona con Dios, como decíamos. En el alma se relaciona con las personas y el cuerpo se relaciona con el medio ambiente. ¿Qué está pasando entre el espíritu y el alma? Cuando usted y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, le hacemos partícipe de nuestra vida, sopla vida sobre esta parte de nosotros. Y dice, ese Hebreos 4:12, dice que esa palabra penetra hasta partir. Cuando usted externamente lee la palabra, voy a decirle parte, el alma y el espíritu. Y cuando habla de coyunturas y tuétanos, está hablando del cuerpo. Es decir, que la palabra de Dios no me deja en mis esquemas. Recuerde que cuando el hombre cayó, el hombre empezó a vivir bajo su criterio, vivía bajo las emociones. Es que yo siento, por lo tanto yo creo o pienso y entonces ejerce una voluntad. Y discierne, esa misma palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí estamos claros. Hay una interacción entre el alma y el espíritu que se produce por el efecto externo de leer la palabra de Dios. Por eso hablábamos del lenguaje de Dios, por eso la introducción que le daba. Ahora, hay una interacción entre el Espíritu de Dios y el Espíritu nuestro, entre Dios y nosotros, que es de donde sale la formación hacia afuera. Recuerde que lo que daña al hombre no es lo que le llega al hombre externamente, al cuerpo. No es lo que le llega ni siquiera por el oído, ni por los ojos, ni por el pensamiento. Lo que daña al hombre es lo que sale del mismo hombre. ¿Cuál es el proceso del hombre?
Cuando Cristo entró a su vida, su espíritu fue redimido. ¿Qué significa que fue redimido? Significa que usted tiene una nueva vida en Cristo. Dos términos que creo que usted ha escuchado, voy a recordarle hoy, definiciones que deben ser muy claras para nosotros. ¿Cuáles? Vida. Vida es unión. Para Dios la vida está expresada en la unión y muerte es separación. Por eso cuando un matrimonio se acaba, está determinado que está muerto. ¿Por qué sabemos eso? Porque el ser humano cuando cayó en el Edén, experimentó la muerte tan pronto pecó contra Dios. Fue separado, fue sacado del Edén. Eso lo experimentó, murió espiritualmente, ya su comunión con Dios no era la misma, y murió en su interior, en su alma. Ya para comunicarse con Dios tenía que hacerlo a través de sacrificios, ¿recuerdan? El Señor hizo el primer sacrificio para cubrirlos. Entonces, la manera en que se relacionaba a partir de ese momento con Dios era por sacrificios, ya no era como conversaban don Adán y Dios. Y en el cuerpo fue sacado del Edén y puesto fuera del Edén. ¿Qué le impide el acceso al hombre al Edén? Dos querubines con una espada que bandea de lado a lado y le impide el paso al Edén, al hombre. ¿Dónde se expresa eso? En el tabernáculo. El hombre no podía entrar hasta el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año para ofrecer un sacrificio y estar en comunión medianamente con Dios. Dios le hablaba de lo que tenía que hacer en ese momento, en ese tiempo. Creo que eso ya les trae mayores recuerdos. Entonces, algo que vamos a definir ahorita es naturaleza. ¿Por qué naturaleza? Porque cuando el hombre cae, adquiere por Adán una naturaleza de pecado. Y la definición de naturaleza es la cualidad inherente de un ser. Es la esencia y propiedad características de cada ser. Estamos hablando de la virtud o la calidad o propiedad. Yo voy a escuchar el tema. ¿No puedo? O propiedad de las cosas. Y aquí sí les voy a pedir ayuda a todos. Voy a dar unos versículos porque vamos a empezar a mirar qué pasó con nuestra naturaleza. Todos nacemos con una naturaleza caída. ¿Recuerdan? Es la naturaleza de Adán. Entonces, María Rosa, si tú me puedes ayudar con Romanos 1:26. Nubia, si me ayudas con Romanos 2:14. Perdón, Heidi, ¿qué Nubia? ¿Nubia Cruz o Nubia González. Perfecto. Gracias. Carlos y Jael, si me pueden ayudar con Romanos 11:24, alguno de los dos, que me haga el favor. Gloria Peña con 1 Corintios 11:14. Sandrita, Santiago 3:7. Mary, Gálatas 4:8. Perdón, ¿Santiago qué? Santiago 3:7. Mary, Gálatas 4:8. Alba Donelli, Efesios 2:3. Marta Lucía, Romanos 2:27. Y Tránsito, Gálatas 2:15. Le voy a pedir el favor a Adriana, 1 de Pedro 3:4, a Carlos, 2 de Pedro 1:4, y a Jenny, Colosenses 1:13. María, si empezamos con Romanos. Romanos 1:26. Discúlpame, Heidi, les voy a pedir el favor que a quien le toque leer el versículo, abra el micrófono. Los demás dejen el micrófono cerrado y lo van abriendo en la medida en que les toque leer, por favor. Justo apenas termine de leer su versículo, lo cierra para que no haya interferencia. Gracias. Ok, líder. ¿Me escuchan? Romanos 1:26.
por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Gracias. Oye, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, Dios está usando el uso natural que es contra naturaleza. La naturaleza no solo habla de mi esencia respecto de si soy espiritual o terrenal, sino que habla también de, aquí viene algo que es hermoso, ¿no? ¿Cuál era la naturaleza de los hombres y las mujeres? Ser hombre o ser mujer. No importa si usted se opera. Su esencia es la que Dios le dio, sea o mujer o sea varón. Aquí empezamos a vislumbrar lo que es el término naturaleza. Romanos 2:14. Ya. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. La segunda cosa que nos habla la naturaleza no solamente en un género, sino cuando actuamos de acuerdo a un diseño. Somos ley, aunque no tengamos ley. ¿Quién nos habla? La conciencia, ¿no? Pero va evidenciando cómo Dios creó al hombre a imagen y semejanza. La naturaleza tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios. Gracias, Nubicilla. Romanos 11:24. ¿Quién tiene Romanos 11:24 para que active el micrófono, por favor? Perdón. Romanos 11:24 dice: tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Hermoso, ¿no? Tal vez algunos ya lo saben, hoy vamos a aprender otros. El olivo es el único árbol que cuando se pela y se injerta otro árbol, científicamente comprobado, es el único árbol que vuelve todo lo que se injerta olivo. No se mezcla, como los demás árboles de la tierra, que si pones un limón con la mandarina te da un injerto que es delicioso, ¿no? El olivo tiene la característica de que si algún otro árbol es injertado, lo vuelve olivo. Dice, tú eras un olivo silvestre, y si fuiste injertado para ser olivo, es decir, naturaleza de Cristo, se habla como el olivo de paz. Si tú fuiste injertado en Cristo para ser de la naturaleza de Cristo, ¿cuánto no más los judíos tienen ese derecho? Voy a decirlo así. Primera de Corintios 11:14. Gracias a él. Bueno, ¿quién tiene Primera de Corintios? Yo la tengo. Ya es que no me sirve el Primera de Corintios 11:14. 11:14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ah, qué curioso. Hablábamos de definiciones como la esencia y la propiedad característica de un ser. ¿No es la misma naturaleza la que le enseña al hombre? En este caso, que es deshonroso dejarse crecer el cabello. Del mismo diseño es quien le va comunicando al hombre. Santiago 3:7. Ya leo. Santiago 3:7. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ah, o sea que hay tipos de naturaleza.
También el Señor nos va hablando de esto, gracias, Sandrita. Toda naturaleza de bestias, de peces, es domada por la naturaleza humana. Está hablando de que si hay una naturaleza que es superior sobre la tierra y fue la que Dios le dio al hombre. ¿Qué más nos dice la Biblia en Gálatas 4:8? Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son Dios. Servías a los que por naturaleza no eran Dios. Ciertamente, Mary, ¿me lo puedes volver a repetir? Por favor, escuche los verbos. ¿En qué tiempo están? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿De qué tiempo nos está hablando? En otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, servíamos por naturaleza a esos que querían ser Dios. Nos está hablando de lo que hacíamos antes. Gracias, Mary. Efesios 2:3. Mire cómo vamos avanzando. Cómo el Señor va diciendo, yo te hice así. Este fue mi diseño original, pero la caída ha traído que sea naturaleza contra naturaleza. Pero te he dado la capacidad, aún como ser humano, de identificar el bien del mal. En esa naturaleza que te he dado, en ese parecerse en semejanza y en imagen a Dios. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo toda la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El último pedacito, si me haces el favor. El último pedacito. Ya dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo? Éramos. Éramos en pasado. Así es, gracias. Éramos hijos de ira. No dice que hoy seamos hijos de ira. Vamos a ver por qué estamos haciendo todo este tipo de aclaraciones. Romanos 2:27. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahora, Marta Lucía, por favor, guárdamelo ahí porque vamos a trabajar más adelante con él. Pero si aquel que sin conocer a Dios cumple, ¿cómo es posible que los hijos de Dios no cumplen? Déjeme decirle el versículo de otra manera. Guárdamelo ahí, Marta Lucía, porque vamos a trabajar mucho con este versículo. Gracias. Gálatas 2:15. ¿Escucharon leer? Sí, escuchamos. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. ¿Gálatas 2:15? Sí, señora. Gálatas 2:15. Gracias. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Ah, bueno, dice la otra versión de entre los gentiles. Ellos se creían no pecadores por ser judíos de nacimiento. Ellos veían su naturaleza como naturaleza salva. Y no pecadores como quienes, como los gentiles. Ahora vamos a hablar de eso. Gracias también, Francisco. Pero vamos a tocar estos 3 últimos versículos. Necesito que le pongan mucho cuidado a estos 3 últimos versículos. Si los otros eran muy importantes respecto de cómo Dios va trazando un lineamiento de lo que era nuestra naturaleza, ya aún en medio de una naturaleza caída, hacíamos cosas como cuando dice el Señor que si ustedes siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más Dios? Bien, déjenme ver este versículo de 1 de Pedro 3:4.
Perdón, ¿sigue primera de Pedro 3:4? Sí, señora. Es que me están haciendo un trabajo acá de ornamentación, no me dejan escuchar. Voy. Dale, Sino dale. el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ajá. Bueno, voy a leer el anterior, Adrianita. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. ¿Y quieres volverlo a repetir? Voy. Yo voy a leer entonces desde el 3, digo. Vale. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Gracias, Adrianita. Ojo, cuando usted y yo tenemos una nueva naturaleza, nos dice, ya no se esté preocupando por lo externo. No sea el externo, sino empiece a trabajar con su parte interior. ¿Dónde? El del corazón, el incorruptible, el ornato de un espíritu afable. Ya está hablando del espíritu que se ha unido al espíritu de Dios por el soplo de vida de Dios. Y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Gracias, Adrianita. Segunda de Pedro 1:4. Creo que don Carlos lo tiene. Sí, correcto. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causadas por los deseos humanos. Hoy empezamos a tocar algo que es una gran duda entre los hijos de Dios. A nosotros nos dieron grandes y preciosas promesas para que llegáramos a ser participantes, para que llegáramos a formar parte de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias o del pecado. Y cerremos con Colosenses 1:13. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue el 4. Sí, por favor. Pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. 1:13 no, el 1:13 no, estás leyendo 3 y 4. 1:13. Sí, 1:13, ¿sí? 1:13. Colosenses 1:13. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. ¿Por qué hemos hecho tanta insistencia hoy en la naturaleza? Porque uno de los grandes problemas del hombre y la mujer cristiana, del joven cristiano o del niño cristiano, es que cree que carga un diablo acá y a Dios al lado y se la pasa en una lucha espiritual entre mi vieja naturaleza y una nueva naturaleza. No existe en el Hijo de Dios una naturaleza caída. La Biblia dice muy bien en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Si Cristo desnudó su brazo, dice en Salmos, metió la mano en el lodo, nos sacó y nos pasó al reino de su Hijo. No hay tal que es que el pecado me la gana. No hay tal que es que yo no puedo. No hay tal de que es que la vida cristiana es dificilísima. Porque cuando empiezo a vivir bien, todos los ataques me llegan. Esto es cuando pensamos que a mi vida
simplemente se adhirió Cristo, pero yo sigo viviendo mi naturaleza caída. Es la mayor mentira con la que hemos estado trabajando. Dios no fue anexado para mejorarme la vida, a mi vida. Dios entró a mi vida para vivir a través de mí, llevarme a su familia, ponerme en el seno de su familia y llevarme a desarrollar una nueva vida en la casa de Dios pensando en la eternidad. Yo no estoy luchando entre dos naturalezas, eso no es bíblico. Usted lo acaba de ver a través de todo lo que usted quiera ver en la Biblia. Le acabo de dar casi 12 versículos. No es que usted está luchando con el demonio a este lado diciéndole lo que tiene que hacer y Dios tratando de convencerlo de que no le haga caso al demonio. A veces olvidamos que, creo que ustedes lo han aprendido, los tres enemigos del hombre son el diablo, el mundo y la carne. El diablo ya fue vencido. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, el diablo va a buscar atacarme porque anda como el león rugiente, como buscando cómo matarme, devorarme, destruirme, sí, pero Santiago también dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El Señor me dice cuál es mi responsabilidad dentro de esta nueva vida que yo tengo. Dentro de esta nueva naturaleza divina, como hija. Me está dando instrucciones precisas. Sometas a Dios, resista al diablo y él huye. Porque es un enemigo vencido. Ah, pero que me está hablando al oído. Pues entonces ordénelo que se calle en el nombre de Jesús. El mundo es otro de nuestros grandes enemigos. Nos está vendiendo siempre la moda, nos está vendiendo lo que es lo genial, y nos dejamos deslumbrar del mundo. Y el mundo también fue vencido en la cruz. Porque el príncipe de este mundo es Satanás, y si él ya fue vencido el mundo. ¿Sabe quién es el peor enemigo del hombre? El mismo hombre. Eclesiastés dice, el que a portilla vallado lo pica la serpiente. ¿Sabe qué significa? Que usted debe tomar decisiones de bendición o maldición cada día para abrir o cerrar puertas. Si usted toma una decisión propia, sin el permiso de Dios, abrió la puerta para que tiene la serpiente en la Biblia, Satanás. Entonces él toma lugar para hacer lo que va a hacer. Porque usted no contó con Dios como Adán. Por eso era necesario hablar de la cruz al principio, de que es una vida de intercambio, él fue el sustituto por mí. Y no solo para que muriera, para todo. Él se cambió por mí, pero asimismo, Él está en mí y vive a través de mí y quiere llevarme a crecer a su carácter. En la Heidi original que Él diseñó, en la María Rosa original, en el Carlos original, en Doña Rosa original, en cada uno de ustedes. Él los desarrolló en el máximo potencial. Cuando Dios pensó en cada uno de ustedes, pensó en el máximo potencial que un hijo de Dios podía desarrollar donde Dios lo pusiera. Y es lo que Dios está desarrollando en su casa cada vez que usted está con Él y disfrutando de su presencia y aprendiendo. Va creciendo, como le decía, como el bebé va aprendiendo la palabra de Dios, que es su vocabulario. Entonces cada vez le va a ser más fácil oírlo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tristemente uno escucha entre el pueblo de Dios, pero yo no sé lo que Dios me está diciendo. Debería ser lo más natural para los hijos de Dios, oír la voz de Dios. Pero a veces no pasa eso porque nos la pasamos pensando que es que la Heidi antigua no le gustaba madrugar. Pues eso era la Heidi antigua, pero esa ya está muerta, esa está en la cruz. Espíritu Santo, capacítame ahora para levantarme temprano a buscarte. Tú me enseñas. Él la despierta, Él lo despierta, se lo aseguro. Yo lo puedo decir porque a mí me ha pasado. Señores, pero es que a mí me gustaba la vieja Heidi. Yo puedo pasármela viviendo entre la vieja y la nueva Heidi, o me la puedo pasar pensando en que informen a la nueva Heidi. Dicen por ahí
Bien dicho que si uno maneja un carro y se la pasa mirando los espejos retrovisores, termina estrellándose. Porque uno tiene que mirar es para adelante. Mira por el retrovisor ocasionalmente cuando va a hacer un giro para no cometer los mismos errores del pasado. Pero no puedo estar pensando y luchando entre dos naturalezas. No es bíblico. Como le digo, usted tiene una naturaleza a partir del momento que recibió a Cristo Jesús y es naturaleza divina. Y vamos a ver por qué. Permítame de nuevo subir esta presentación. Ay. A veces algo que es tan pareciera fácil, ¿no? Y a veces intelectualmente lo entendemos. Acabamos de pasar una Semana Santa, acabamos de ver cómo el proceso se daba y siempre lo vemos, le decía un poco a la gente del ministerio en este fin de semana dándoles la charla, nosotros somos muy etéreos, ¡ah, qué lindo lo que nos hizo Jesús por nosotros! Sí, muy bonito. Pero si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no puede ser que Dios hizo eso con Jesús para mantenerlo solo como un recuerdo bonito. No seamos tan etéreos, tenemos que aprender que Dios cuando algo lo hace para ser práctico, que se viva día a día y uno esté preparado para las situaciones que vienen. Bien, déjenme recordarle que cuando Jesucristo fue a la cruz, usted con él, y él es el que le trae salvación a su vida. O sea que vino redención a su espíritu. Déjeme, leo 1 Corintios 15:44. Sandrita, si me puedes ayudar con Salmo 34:22, y María Rosa, si me puedes ayudar con el tercero, creo que son 2. No, son varios versículos. Pero permítame, le leo 1 Corintios 15:44. ¿Por qué? Porque es que a nosotros se nos olvida que tenemos que ser conscientes de las luchas que estamos librando. Cuando uno no sabe a qué se está enfrentando, eso es como cuando uno le dicen para dónde va y uno no sabe, cualquier bus le sirve. Cuando yo no sé qué tengo que enfrentar cada día, entonces lo que venga me coge desprevenida. Y de ahí que nos coja a veces las crisis tan mal parados. Dice 1 Corintios 15, del 44 al 47. Se siembra cuerpo animal. El cuerpo que va a la cruz es un cuerpo animal porque no tenía el Espíritu de Dios. Resucitará el cuerpo espiritual. Estamos hablando de la parte corpórea. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Por eso hablamos de redención del espíritu. Si la muerte es estar apartados, nosotros no teníamos un espíritu. El que sopló aliento de vida sobre el hombre cuando fue a la cruz fue Cristo. Él ya hizo todo para que el hombre sea salvo. No hay ningún hombre sobre la tierra que pueda decir que Dios no le miró, porque Él fue a la cruz para redimir el espíritu del hombre. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sabe por qué el Señor nos restauró en el espíritu? Para que pensemos en las cosas eternas, no en las terrenales. Y yo quiero empezar por hacerle esa pregunta hoy. ¿Usted siempre está pendiente de qué? ¿De cómo saca una profesión o cómo saca un buen negocio? ¿De cuáles son sus intereses, terrenales o celestiales? Porque aquel que ha recibido a Cristo y va a esa cruz con Él, no solamente hay un soplo de vida de Dios en uno, sino que los intereses de Él empiezan a ser los de uno. Y entonces uno entiende que lo que Dios le ha dado, casa, carro, beca, trabajo, lo que sea que le haya dado, es el instrumento para alcanzar los sueños de Dios.
porque esa es la identidad de mi papá. Y ese es el ADN que se me fue dado por la sangre de Cristo. Yo ya tengo el ADN de la sangre de Cristo. Hijo siempre hijo. Otra de las cosas que vamos a aprender. A usted nadie le quita ser hijo, aunque a veces se aparte del Señor. No le digo que esto sea licencia para matar, pero hijo siempre hijo. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. El segundo hombre que se levanta es el que le pertenece a Cristo, el original, el que fuimos diseñados. Lo segundo que pasa en la sepultura es la redención del alma. ¿Ya oído ese versículo que dice que Él es esperanza contra esperanza? ¿Sabe por qué? Porque a Él no lo pudo detener una sepultura. Pero en la sepultura, ¿qué nos enseña? La carne muere. En una sepultura lo que se deshace es la carne, y recuerden que no es que se la coman los ratones, no. Los mismos gusanos de uno se comen la carne de uno. Usted sabía que cuando una persona muere, voy a decirle físicamente, la parábola de la vida, el oído y el cerebro quedan activos por 6 horas. Y ahí que uno muchas veces escucha a la gente decir, vaya, despídase. Aunque el resto del cuerpo no lo siente la persona. Médicamente han comprobado que el oído y el cerebro de la persona siguen funcionando. Y curiosamente 6 es el número de hombre. ¡Qué raro! Cómo Dios todo lo sincroniza tan perfecto. Yo no sé qué pasará en esas 6 horas. Nunca nadie ha vuelto para contar qué pasó. O los que han vuelto no han contado, como para que tengamos un referente. Porque cuando Cristo murió, hubo tumbas que se abrieron, ¿no? Hubo gente que salió. Pero la Biblia no reporta qué pasó con ellos, ni si ellos contaron. Lo cierto es que en la tumba se pudre la carne. Y quiero decirle que la sepultura de uno es su habitación diaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la redención del Espíritu se dio en la cruz por Jesucristo, en este momento lo que se está redimiendo es el alma. En este momento, por favor, Sandrita, Salmo 34, 22. Estaba diciendo, David. Jehová redime el alma de su siervo y no será condenado cuando en él confían. Usted ya tiene nueva naturaleza. No dice que su alma la redime usted. De ahí que tenga que aprender el lenguaje de Dios. Yahweh, Jehová de los ejércitos, redime el alma de sus siervos. ¿Y qué más, Sandrita? Y no serán condenados cuando en él confían. Y no serán condenados. ¿Quiénes? Los que en él confían. Usted tiene que aprender a ir a su lugar de habitación para morir a usted. Eso es llevar la cruz cada día y hacer lo que él le dice en su palabra. Y se está redimiendo el alma. ¿Qué dice Romanos 12:2? Si usted lo recuerda, bueno, desde el 1, porque empieza a hablar de la parte del cuerpo. Recuerde que su espíritu ya fue redimido, su alma y su cuerpo aún no. Su alma se está redimiendo y bueno, el cuerpo se redimirá el día que o bien Cristo se lo lleve a usted a su presencia por un efecto natural de la muerte o haya un arrebatamiento. Pero si usted recuerda lo que dice Romanos, es la manera en que uno lleva la cruz cada día, cómo el Señor responde. La Biblia se responde a sí misma en el principio de uno de los principios de hermenéutica. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional? Me está hablando del alma, es su decisión voluntaria. Ahí está hablando de la parte volitiva, es su decisión de la mente. Racionalmente usted comprendió que el mejor lugar es estar allá y emocionalmente se sujetó. No os conforméis, no se amolde
Recuerde que la palabra conformar habla de amoldarse a un recipiente. No se amolde al recipiente de este mundo. Está diciendo cómo, ya le expliqué cómo vencer al diablo, ¿no? Sujétese a Dios, resista al diablo y él huye. Ahora le estoy diciendo cómo resiste al mundo. No se conforme a lo que el mundo va dictando y diciendo que es bueno y que es malo, sino transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? ¿Sabe qué comprobó la sepultura? Que la muerte no pudo detener a Cristo. ¿Usted cree que la tumba está vacía y la tuvieron que abrir para que Jesús saliera? No, el Señor no necesitaba que abrieran la tumba para que Él saliera. ¿O usted no se acuerda que Él se le apareció a los discípulos, y a los de Maús y a las mujeres? Él no necesitaba que le abrieran la puerta. Fue abierta para decirle al mundo que Él es esperanza contra la esperanza que tiene este mundo. Que frente a la muerte Él es vida. Fue abierta para decirle a la humanidad que Cristo es la respuesta de Dios para el pecador. Que en Él se puede confiar. Que cuando Él dice que Él da vida, la da por encima de todo. Que por eso el ser humano, el Hijo de Dios, no debe temer la muerte. Ya la muerte no hace sobre el Hijo de Dios. Claro, tenemos que redimir el cuerpo. Pero ya no hay aguijón en la sepultura. Ya el Señor venció la muerte. Ya la cruz no venció la muerte. Y en la sepultura acabó con el aguijón del sepulcro. Luego estamos en este tiempo, en redención del alma, en donde necesitamos no transformarnos a este mundo, sino renovar el entendimiento en la palabra del Señor para comprobar que lo que Él nos está diciendo es cierto. Es cierto, yo ya no dependo de ese vicio, ni de esa, ni de tener que depender de otra persona, no, ya, soy libre. Digo que es hermoso, el Señor se podía trasladar, paredes, lo que fuera, era libre. Cuando uno en la sepultura deja que la carne muera, ya es libre para poder andar como el Señor quiere que uno ande. Y bueno, ahora hablemos de lo que es el cuerpo, la redención del cuerpo, que es lo que vendrá. Mire cómo se cumple el era, es y será. Era fue cuando Cristo fue a la cruz, yo fui con Cristo a la cruz el día que lo recibí, ya fue redimido mi espíritu. Estoy en el proceso de sepultura, de aprender a ir al lugar donde debe morir mi carne, para que sea Él el que me dé vida cada día, y será, un día va a ser redimido el cuerpo. María Rosa, si nos regalas lo que dice 1 Corintios. ¿Aló? Sí, dinos. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo mismo va a pasar con nosotros. Sigue, María Rosa. 22. 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, nos está... 24, no. No, hasta el 23. Gracias, María Rosa. Bueno, sí, señora. Así como en Adán, todos mueren, no hay opción. Todo el mundo tiene que pasar por el proceso de muerte. Llámese por muerte, como le digo, física, o sea porque nos trasladen en el arrebatamiento, pero el proceso de muerte tiene que darse. Pero lo que sí me garantiza es que ahí no se queda la cosa. En Cristo somos vivificados. A su debido tiempo nos vamos a ver arriba todos. O sea, hay un proceso que el hombre tiene que estar viviendo a diario. Por favor, usted y yo estamos en la redención del alma. Prepárese cada día para no moldarse a este mundo.
para resistir al diablo y que huya de usted, pero sabe sobre todo qué tiene que tener cuidado. Por favor, acérquese a Proverbios 3:5. Es lo primero que el Señor nos dice. Ya le dije cómo vencer esos dos enemigos. Ahora le voy a decir cómo vencer al tercer enemigo que somos cada uno de nosotros. Dice Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de él. Proverbios 3, del 5 al 7. Así me libro de mí misma. No hay otra manera. Nada peor que cuando uno se sienta sobre su criterio y cree que ese es el único criterio que vale. La única manera de ser equilibrados en la vida es cuando incluyo a Dios en todas mis decisiones. Creo que hay un ejercicio bonito que me encanta compartir y es cuando el Señor se encuentra con Simón el leproso en su casa. Acuérdense de esa escena. Están muy orondos, todos los fariseos se han reunido, todo el mundo está rodeando la casa. Ellos están muy chéveres, muy cómodos y se acerca una mujer detrás de Jesús, dice. Cae de rodillas, se abraza a sus pies y empieza a llorar. ¿Y sabe cuál fue el criterio de Simón? ¿El de alguien que vive bajo la ley? Si este fuera profeta, o sea que ya fue determinando que Jesús no era profeta. Sabría que esta es pecadora, entonces ya juzgó a Jesús y ya juzgó a la mujer. Sabe que es hijo de Dios y no se apoya en su propia prudencia, sabe bien que Cristo no vino a juzgar al mundo sino a salvarlo. Esto dice la palabra. Porque el que acusa a sus hermanos delante de Dios es Satanás. Y a veces nosotros somos más instrumentos de Satanás que de Cristo. Tenemos más la lengüita para estar hablando de otros que estar preguntándole al Señor. ¿Sabe cuál fue la ventaja de don Simón ahí? Que tenía a Cristo al lado. Y como Cristo sí sabía qué pensaba él, le fue diciendo, venga Simón. Déjeme decirle que cuando yo entré a su casa, usted ni siquiera me saludó con un beso y esta no ha parado de besarme. Usted no me lavó, pero ella no ha parado de lavar mis pies con sus lágrimas. Y le concluyó diciendo, al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Perdón, invierto, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesús? ¿Usted cree que los malos somos nosotros y no se ha dado cuenta que el que tiene el corazón dañado es usted? ¿Sabe por qué? Porque usted está pensando que lo que usted piensa es lo correcto, pero no me llamó a mí para incluirme en ese pensamiento. Porque el que tiene el equilibrio sobre toda situación es Dios, porque Dios sí conoce la intención y el pensamiento de los hombres. Y lo que muchas veces hemos juzgado de otros, tal vez a la vuelta de la esquina resulte que nosotros seamos no las víctimas, sino los victimarios. Incluye a Dios en todo lo suyo, para no confiar en su propia prudencia ni en su sabiduría. Eso es parte de tener naturaleza divina. Cuento con mi papá, cuento con mi hermano, cuento con el Espíritu Santo. Eso es redención del alma. No me amoldo a este mundo y a los criterios de este mundo, ni de lo que yo creo que es bueno o malo, sino me amoldo a decirle, Señor, ¿y tú qué dices de esta situación? Porque yo no conozco qué hay detrás de cada vida. Procesos de identidad. Es como me forma mi papá en mi casa. En la casa de mi papá no se habla mal de nadie. En la casa de mi papá se tiene misericordia de todos. Y en la casa de mi papá quiere ofrecerle gracia a todos, porque quiere que todos procedan a la salvación. Eso es identidad. Vamos a trabajar un momento en grupos. Voy a
No sé si usted le toma una foto a la pantalla, no sé si puede escribir, le voy a dar un minutico para que escriba las preguntas. Vamos a trabajar por grupos, con base en todo lo que hemos estado mirando en este transcurso de la noche. Quiero hacerle estas preguntas, quiero que usted las discuta. Vamos a tener 5 minutos para que hablen en los grupos, no solo se conozcan, si no se conocen, si se conocen, qué rico que se puedan saludar, pero que puedan compartir estas preguntas con base en todo lo que hemos hablado. ¿Qué significa la palabra identidad entonces hoy para usted? ¿Acaso no teníamos una identidad antes de recibir a Cristo? ¿Y qué diferencia existe entonces en identificarse en Cristo e identificarse con Cristo? ¿Qué te distingue de los demás? ¿Quién eres tú? ¿Y qué te produce saber quién eres? Un minutico los dejo para que anoten las preguntas o le tomen foto, porque vamos a trabajar por grupos. Un pantallazo para los que saben tomar pantallazos. ¿Listos? Entonces vamos a... Tengo un problema. ¿Estás por ahí, niño Wilson? Sí, dime. Es que no me aparece la función de los grupos. Ya miro. Está en más, dale más. ¿En dónde hay más? Perdóname. En los 3 puntitos, ahí abajo en el aparecen 3 puntitos, dice más, y ahí aparece sección de grupos, en fin, todo lo que necesito. Problemas porque no tengo más. ¿No aparece más? Ya mira. Espérame. Porque si podemos armar 5 grupitos al azar, Wilson, si me haces el favor, qué pena, porque no me aparecen más. Bueno, yo listo. Asignar automáticamente, crear. 5 grupos. 5. Listo. Espérame que yo también soy nuevo en esto. Tranquilo. Ya. Aquí todos aprendemos a tener paciencia con los hermanos unos con otros. Iniciar todas las... Ya las mandé. Por favor, aplique join o entrar para que usted pueda entrar a su sala. ¿Tú estás en grupo, María?
Ah, novia quedó acá. Noviecita, espere, la voy a mover a otro grupo, ¿vale, noviecita? Permítame un segundito, noviecita, porque yo estoy trabajando las dos pantallas acá. Entonces, ya la muevo, noviecita, a ver dónde está mi novia. ¿Cómo le mando? ¿Tú estás ahí, María? ¿Tu mamá dónde está? María. María, ¿tú estás ahí? ¿Con quién estás en el grupo? ¿Pero con quién está en el grupo? Y está Mari y Katie, pero Katie también se ve la cámara y ¿Ya acabaron?
Bueno, la identidad nosotros, pues, en mi definición, unos compañeros tenían otra diferente, decíamos que la identidad son los rasgos, características que hacen a una persona, a un individuo y que la diferencian de otra. Gracias a él. Del grupo 2, ¿acaso no teníamos una identidad? Nosotros llegamos a la conclusión pues, de que nosotros teníamos la identidad adánica. En eso era lo que estábamos. Esa fue como la conclusión. Nosotros teníamos esa identidad, pero al conocer a Cristo, pues ya tenemos la identidad en Cristo. Gracias, Sandrita. Escuchen bien las respuestas porque Javier nos está diciendo que era un conjunto de características que nos hace únicos. Sandra está diciendo que traíamos la identidad adánica. Gracias, Sandrita. Grupo 3, ¿qué diferencia existe en identificarse en Cristo o en identificarse con Cristo? Ay, hola Katie, buenas noches. Espero que ahora sí me escuchen. Pues es que en mi grupo estábamos algo confundidas. Creo pero tomamos este ejemplo, así que si estamos equivocadas, porfa, nos corrigen. Tenemos que identificarse en significa ver a Cristo de manera lejana y solo como un referente o un ejemplo, mientras que identificarse con significa permitir que Cristo viva en mí y a través de mí, por medio de las decisiones que tomamos basadas en lo que Cristo haría y no en lo que yo creería o quisiera hacer. Seguimos escuchando. Gracias, Marililla. Grupo número 1, 2, 3, 4. ¿Qué te distingue de los demás? ¿No nos distingue nada? La nueva naturaleza. La nueva naturaleza. Gracias, Gloriecita. Grupo número 5. ¿Quién eres tú? Ay, perdón, no sé si nosotros éramos el grupo 5, pero puedo decir, o sea, yo soy hija de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. A mí me impactó la semana pasada, hablaba el pastor Wilson en una de las charlas de jueves o el viernes, no sé, que muchos decíamos, ay, yo soy cristiana, y uno nos emocionamos con ser cristianos, y es mejor decir yo soy hija de Dios. Eso me identifica más que decir yo soy cristiana y seguir viviendo como el mundo, amoldada al mundo. Interesante, gracias, María Rosa. Y bueno, vamos a hacer, yo no sé, manada contra el pastor. ¿Qué te produce saber quién eres? Don Wilson. ¿Qué me produce saber quién soy? Pues definitivamente paz, definitivamente esperanza, expectativa y desafío. Bueno, encierra muchas otras cosas, pero trataría como de resumirlas en eso, y obviamente una nueva creación, ¿verdad? Produce el hecho de saber que soy amado, de que tengo propósito y de que tengo una verdadera realización. Espero no haberme rajado. No, toca aplaudirlo. Gloria a Dios que tiene claro lo que le produce saber quién es. Gracias, niño Wilson. Bien, volvemos a la presentación. Vamos a seguir hablando un poco sobre esto. ¿Por qué? Hay algo que a veces nosotros olvidamos. El hombre tiene, se me fue, carácter, personalidad y temperamento. El temperamento está asociado al espíritu. El temperamento, Cristo no quiere cambiar su temperamento. Déjeme decirle que Él lo hizo y la hizo única. Pero el carácter sí está asociado al alma.
Dios quiere desarrollar en cada hijo el carácter de Jesucristo. Que nuestra estatura sea su carácter. Para que la personalidad que mostremos al mundo sea el reflejo de la original que Dios hizo, más su carácter, pertenecer a su familia, lo que muestre sea genuino del original. ¿Por qué les decía eso? Déjenme decirles que naturaleza e identidad son casi lo mismo. Si ustedes escucharon la definición de Jael, que es muy precisa, solo voy a añadir una cosa. Son características únicas, pero identidad también me habla de idéntico al original. Luego está asociada a una palabra que es clave y fundamental, y usted va a entender muchas cosas del Señor hoy. Fidelidad. De ahí que el Señor luchó tanto con Israel y lucha con sus hijos, porque vamos tras dioses ajenos y no hay fidelidad. La palabra la manilla dentro de una balanza que muestra el peso exacto de las cosas se llama fiel. Luego, si hay alguien que es la manilla perfecta que está pesando mi desarrollo, usted se ha dado cuenta que cada vez que un bebé crece y lo llevan al médico, ¿qué es lo primero que hacen? Lo pesan, lo miden, todo lo que tenga que ver con desarrollo tiene una medida. Lo que marca esa medida se llama fidelidad y es lo que nos va determinando un crecimiento sano o la necesidad de ayuda en algo. La identidad empieza ahí, en ser idénticos al original. ¿A cuál original? Al que Dios preparó para usted y para mí. En donde el carácter de Cristo se desarrolla. No sé si me hago entender. Sí teníamos una identidad y bien lo afirmaron. ¿Cuál era la identidad de antes? Nosotros éramos, ¿recuerdan uno de los versículos que leíamos? Hijos de ira. La identidad nuestra era la identidad de Satanás. Por eso identidad y naturaleza se fusionan, son una sola. Por favor, recuerde, usted no está luchando con su vieja naturaleza. Su vieja naturaleza quedó clavada en la cruz. Usted hoy tiene una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. Usted y yo estamos capacitados para despojar al pecado. Usted y yo estamos capacitados por el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos para enfrentar esta vida. Luego, si no hemos sabido enfrentarlos, porque no hemos sabido relacionarnos. Porque el que habita en mí, el que habita en usted, es fiel. Él permanece fiel a su palabra. Y él cumple su palabra a cabalidad. ¿Qué me distingue de los demás? Pues mi temperamento. Alguien decía, creo era Luis Fernando, yo estaba en uno de los grupos, y dijo algo que me pareció muy bonito. Dijo, esto es como los 12 discípulos. Dios se encargó de ir formando a cada uno. Dios no quiere a alguien haciendo lo mismo que el otro. Usted es parte del cuerpo de Cristo y es una parte única. Dios no le elimina a usted del cuerpo. Usted es tan necesario como cualquier parte del cuerpo. Yo me río y me burlo porque yo le digo al Señor, yo debo ser el colon, pero a ver si tapo el colon, a ver qué le hago al cuerpo. Mira, yo no sé si soy el colon, pero lo cierto es que así fuera el dedo meñique, si usted lo corta, deja sin estabilidad el cuerpo. Desde el pie. Y si corta el de la mano, deja sin hacer pinza, que es lo más importante para una mano. Toda parte del cuerpo es necesaria. Y usted es único en la función que Dios quiere que ejerza sobre esa parte. Solo que Él quiere desarrollar en usted el carácter de Jesucristo. Por eso Él habita en usted. Su naturaleza es divina. Usted está diseñada y diseñado para hacer todo conforme a Cristo. Siempre esto tendrá un
punto que es base, su comunión con Dios. Usted será desarrollado de una manera sana respecto a cómo se relacione con Dios. Usted ve en un hogar, a mí me encanta la parábola de la vida. Si usted no le da de comer a su niño, se le muere de desnutrición. O le crece raquítico. Si usted no le da afecto, él no va a conversar con usted. Y va a estar pendiente de los de afuera antes que de usted. Si usted no le genera a él la necesidad de hablar con él para que él hable con usted, él va a buscar amigos afuera. Y hay algo que creo que es impresionante y es que Dios siempre está a mi lado, llevándome a que converse con él, siempre está dándome lo que necesito, siempre está supliendo y resulta que tal vez los más infieles somos nosotros. Y Dios es un Dios celoso, porque Él es fiel. Y si dijo que le iba a amar a usted, le ama. Tanto que dio la vida de su hijo por usted y por mí. Y Él quiere que comprobemos que lo que Él dice es verdad. Que comprobemos su buena voluntad agradable y perfecta. Bueno, ya ustedes expresaron bien que somos hijos de Dios. Y bueno, y voy a chistar a lo que dijo don Wilson. Saber que uno es hijo. Bueno, si usted se imagina en el mundo, si yo fuera hijo de la reina, pues usted es hijo del rey de reyes, del señor de señores, del creador. Deje de estar anhelando ser otros cuando ya tiene una posición. Y está siendo formado en su casa para ejercer esa posición. Despréndase del amoldamiento de este mundo. Usted no es porque tenga una carrera, porque tenga una casa en estrato tal, porque tenga un carro, porque usted no es, usted ya es. Y ya tiene las riquezas en gloria de Cristo. Ya, no tiene que estarlas buscando afuera. Aprenda a disfrutar la vida donde Dios lo está colocando. Si usted puede comprender la naturaleza de Dios, sabrá cuál es la suya. Primero, Dios es espíritu. Si Maribel nos quiere ayudar con Juan 4:24. Si Elizabeth nos quiere ayudar con Mateo. Y si Rosita nos quiere ayudar con Hechos. Hechos 1:8 y pidámosle favor a Yomaira de Hechos 5 del 3 al 4. ¿Cómo vamos, Maribelilla, con Juan 4:24? Uy, Maribel. Ya, permíteme un segundo. Listo, dale, Mari, por favor. Ya, listo. Juan 4:24. Dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora sí estamos comprendiendo en el contexto este versículo. Dios es, la esencia de Dios es espiritual. Por eso es que el hombre no puede comunicarse con Dios sino en términos espirituales. Por eso es que para aquel que profesa creer en Jesucristo, aquel que vive conforme a Jesucristo, puede comunicarse y el Espíritu le revela a Dios. Él es, esa es su esencia, y la esencia de los hijos de Dios, por tener naturaleza divina, es espiritual. ¿Qué más es Jesús? Estamos hablando de la Trinidad en términos de esa naturaleza de Dios. Mateo 1:23. Creo que es Elizabeth quien le toca este versículo. Aquí estoy.
He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gracias, Elizabeth. Dios es con nosotros. ¿Quiénes sois con nosotros? Con toda la creación, con su pueblo. Él descendió. Yo creo que hay algo que es impresionantemente hermoso y es que él se despojó de ser Dios y tomó forma de hombre y se metió en un cuerpo humano, en su naturaleza divina, porque lo que hace que Dios pueda caminar sobre este mundo y vencer al pecado es que tiene naturaleza divina. Si Jesús hubiera tenido naturaleza caída, no hubiera podido soportar ni siquiera el pensar ir a la cruz. No hubiera podido salvarnos. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, estaba en la misma condición de Adán, cuando estaba en el Edén. Con nosotros, pero una cosa es cuando Él está con todo aquel que se quiera acercar. Pero una cosa es cuando está en nosotros. En nosotros es como cuando el marido, y de ahí que él haga esa connotación. Cristo y la iglesia es como el marido y la mujer. Cuando el hombre y la mujer se juntan en nosotros, ya es una relación profunda de intimidad. Ahora el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Mayra, creo que lo tenías. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Yumayra. ¿Cuándo recibimos el poder? Cuando Él viene sobre nosotros. Pero también está en nosotros y también es Dios. ¿Qué dice Hechos 5:3-4? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿A quién mintió? Al Espíritu. Exacto. Dice que fue al Espíritu Santo, pero al final dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Qué con esto? ¿A qué nos referimos? Entonces, la naturaleza de Dios es espiritual. Y asimismo, Él como Dios comunicó al hombre una naturaleza espiritual, divina, que habita ¿en qué? En un cuerpo material. Pero recuerde que su naturaleza es a partir del momento en que Cristo entró en su vida y usted tomó esa decisión con el Señor. Una naturaleza divina que habita en un cuerpo material. ¿Sabe? El Señor murió por todos. Redención del espíritu. Pero en la redención del alma, cada uno escoge o no a Dios. ¿Recuerda esa escena? Esa escena fue Adán y Eva en el Edén, en condición de virginidad, si se puede decir así. Hablaban cara a cara con Dios, nada les era oculto, pero en el momento en que Él expresa un solo deseo, bien, no comerás de este árbol, puedes comer todos los demás. Tenía que tomar una decisión volitiva basada en argumentos del pensamiento y en emociones. De ahí que Satanás se acerca a Eva a convencerla por los sentidos
Es como generalmente nos convencen, dándole razones de ser como Dios. Y toman una decisión volitiva, basada en sentimientos y en razón. No era la correcta. Por eso salen del Edén. Pero déjeme recordarle que cuando usted y yo recibimos a Cristo, retornamos al Edén. ¿Qué significa eso? Bien, encontré por la gracia de Dios algo que pensé que era doctrinalmente hermoso, que me explicaron doctrinalmente, pero lo encontré en una lectura y quisiera pedirle en esta noche que usted y yo le pidamos al Espíritu Santo que nos revele lo que dice esta lectura. Voy a irla leyendo, pero sí en la medida en que la voy leyendo, usted tiene la capacidad de leerla a la par mía, o vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele esto, porque tiene una verdad en el fondo esta escritura basada en la Biblia, que es necesario que si el Señor hoy nos explica, va a ser muy liberador para usted y para mí. Dice el misterio de los querubines: Espíritu Santo, te pedimos que nos revele lo que tienes allí guardado. Él me guió por un desfiladero ventoso que conducía hasta un enclave escondido, cercado por paredes montañosas muy inclinadas. Estaban metidas entre montañas. En una de las paredes había una entrada, así que nos introdujimos en ella. Había varias cámaras. En las paredes de una de esas cámaras estaban los restos de una pintura antigua de dos criaturas aladas y una espada encendida. ¿Les suena familiar? Dos criaturas aladas, una espada encendida, fue lo que quedó en la puerta de el Edén, para que el hombre no ingresara. Así que Dios expulsó al hombre, dijo el maestro, y colocó querubines al este del huerto del Edén, y una espada encendida que se movía en todas las direcciones para guardar la entrada al árbol de la vida. La caída del hombre, la pérdida del paraíso, la separación del hombre de Dios, lo impío de lo santo. Se quebró la comunión con Dios, hubo muerte. Y la señal de esa separación fue el querubín con la espada encendida. Los querubines formaron la barrera para evitar que el mal, el pecado, el hombre caído pudieran entrar en la presencia de Dios. Así que la señal de los querubines representa todo lo que nos separa de Dios, todo lo que nos separa de paz, propósito, sentido y amor. Entonces la separación comenzó con la primera separación en el Edén. Respondí yo. Parecería imposible que esa barrera desapareciera algún día. Parecía, respondí. ¿Recuerdas el evento sobrenatural que ocurrió en el templo cuando murió el Mesías? El velo que había frente al lugar santísimo se rasgó en dos. Sí, el parochet, la colosal barrera que separaba al hombre de Dios, se rasgó de arriba a abajo. Pero, parochet es velo, el parochet no era tan solo una tela, sino el recipiente de un misterio. Su tejido estaba bordado con imágenes de querubines, los guardias del Edén, aún guardando el camino de regreso a Dios, y la barrera que separaba al hombre de Dios. Pero cuando el Mesías murió, la señal de los querubines que separaba al hombre de Dios se rasgó. Cuando el velo se rasgó, también se rasgaron los querubines. Porque el Mesías lo estaba atravesando. Él era esa espada que se movía de lado a lado, lo atravesaba como si pasase a través de los querubines regresando al paraíso. ¿Y atravesando la espada encendida? Sí. Y pasar por la espada encendida significa una muerte. Y al pasar, cruzó la barrera infranqueable. La señal del querubín está rota. La barrera entre el Dios y el hombre ya no está. Entonces significa eso que todas las barreras han sido anuladas y que ha desaparecido. Significa que todo lo que nos separaba de nuestro propósito, nuestra bendición y nuestra redención ha desaparecido.
Significa que toda barrera que nos separaba de Dios ha desaparecido. El camino está despejado. Podemos ir a casa. Se nos abrió el paso a la casa del Padre, al diseño original. Y lo tenemos acá. La vida eterna empezó acá, no va a empezar cuando no deje que las barreras de esta vida no le permitan pasar con la espada del Espíritu, que es su palabra, que es Cristo. Por el contrario, sea vencedor o vencedora. Está diseñado para eso. Con esto en mente, quisiera invitarle a que oráramos. Hay una canción que usted y yo conocemos muy bien. Tal vez usted pueda con alegría cantarla hoy. Usted es una nueva criatura porque el Señor así lo determinó con una nueva naturaleza. Heidi, no estamos escuchando, Heidi. Pronto en compartir la pantalla, las dos pestañitas de audio que toca habilitar, por favor. Perdóname un segundito. ¿Me dices que debo hacer qué? Perdóname. Cuando compartes el audio o el video, abajo hay dos cuadritos al final. Ah, ya. Vale. Me cuentas si se escucha, por favor. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Perfecto, ahora sí. Vaya orando, dándole gracias a Dios porque usted es una nueva criatura. No es por lo que usted haga o deje de hacer, Él ya hizo todo. Usted tiene una nueva naturaleza porque Él borró todos los pecados por la sangre, pero quiere tratar con la cruz. Usted es libre. Usted puede salir de esa adicción si la tiene, de esos viejos hábitos. Usted ya está capacitado por Dios para eso. Renuncia a las mentiras que le amarran a creer que necesita de eso para vivir. No solo pida perdón, renuncie y dígale, Señor, voy a moldarme a ti, no al mundo, no a ese viejo hombre, a esa vieja manera de pensar, sino lo que afirma Cristo. Dice la palabra de Dios, seguro está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura.
criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva 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 criatura, lo declara Usted la no es una criatura en Soy evolución nueva criatura, que se lo está declara la perfeccionando. Usted es una nueva criatura. Del pecado y la maldad soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre. Del pecado y la maldad soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Y dele gracias al Señor en esta noche. Gracias porque le ha dado una nueva naturaleza. Dele gracias porque usted ya no tiene que estar peleando con la vieja naturaleza. Por el contrario, dígale, Señor, renuncio a haber estado pensando que tenía una doble naturaleza. Yo ya soy un hombre y una mujer nuevas, con una esencia divina, en un cuerpo que aún no ha sido redimido. Pero en tanto mi alma está siendo redimida, yo decido, Señor, sujetarla a ti. Y gracias porque tú me has capacitado para vencer al pecado en Cristo Jesús. Espíritu Santo, necesito crecer y aprender amamantando de ti. Necesito aprender a conocer tu lenguaje cada vez que voy a tu palabra, cada vez que aprendo un versículo, medito sobre él, lo pongo en práctica contigo. Me vas enseñando a crecer. Gracias porque tú quieres formar tu carácter en mí. Pero mi temperamento es muy valioso para ti. Tú no anhelas que yo cambie mi temperamento porque me has hecho único, única. Tú quieres que yo crezca en tu carácter y estoy dispuesto a sujetarme para que tú me enseñes cada día. Gracias porque tengo una nueva identidad. No es que estoy arrasando una vida vieja tratando de ser perfeccionado y de que mejore. Renuncio a esa creencia, te pido perdón, Señor, y te doy gracias porque soy nueva. No es algo usado que tiene que regenerarse, no. Tú mismo me has hecho nueva para crecer bajo tu cuidado, bajo tu casa, en una identidad nueva que es la de Jesucristo. Gracias por haberme invitado a tu casa. Gracias por hacerme parte de tu familia, porque cuidadosamente tú me enseñas, Señor, y ejerces disciplinas que son para mi bienestar, no para mi destrucción. Gracias por enseñarme a comprobar tu buena voluntad, por enseñarme este proceso de la cruz, la sepultura y la resurrección. Gracias, te agradecemos, Espíritu de Dios, por lo que has hecho en esta noche en nuestras vidas. Te damos gracias porque aún mientras dormimos tú ministras nuestro espíritu y en el transcurso de la semana tú mismo nos vas llevando, Señor, a comprender ese amor infinito que nos has dado y cómo cada uno de estos tus hijos es tan valioso y precioso para ti. Cómo has querido desarrollar el máximo potencial para el cual tú nos has creado, porque tienes una visión mucho más alta. No te regales. Esto es solo un paso, Señor, de formación. Es en lo eterno, Padre. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque esta semilla cae en tierra fértil que produce fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, en la unidad de tu Santo Espíritu. Amén